va a ser de protección, va a ser de ecoturismo, va a ser de, no sé qué otro uso se le puede dar, de algún uso económico, extracción de cierto recurso, ¿cierto? Pero ese uso que se debe dar a ese lugar después de la restauración, como les he dicho, debe ser un uso de tipo sostenible, cosa que no promueva a que otra vez ese ecosistema se vea degradado, se vea afectado por las diferentes actividades humanas, ¿cierto? Por eso les menciono que ustedes deben tener un plan a desarrollar después de realizado el proceso de restauración para que el ecosistema se mantenga igual o por lo menos mantenga recuperando sus estructuras y funciones, ¿sí? O su estructuralidad y funcionalidad. Y pues también es importante que ustedes como ingenieros ambientales consideren con imparcialidad, ¿cierto? Que estén muy en el punto medio, ¿cierto? En el que ustedes pues están beneficiando a cierta comunidad, ¿cierto? Pero también están beneficiando al ecosistema y deben tener en cuenta que deben beneficiarlos a ambos sectores, por decirlo así, de la misma manera, ¿cierto? Entonces muchas veces hay ciertos intereses económicos, ciertos intereses sociales, ciertos intereses culturales, ¿cierto? Por lo cual uno como persona que trabaje con ayuda, bueno, ayudando al medio ambiente, debe ser muy imparcial, ¿cierto? También hay problemas de, no sé, de sobornos, de ciertas cosas en las cuales la gente procura verse más beneficiada que los demás, ¿cierto? En ese sentido, ustedes deben considerar con imparcialidad esos costos asociados al proceso de restauración, ¿cierto? Esos costos pues ya van a ser asumidos por el propietario de esa finca, por la comunidad que le solicite realizar ese proceso de restauración o por el mismo Estado, ¿cierto? Cuando se le solicite hacer un proceso de restauración. Y esos costos pues deben ser claros, ¿cierto? Deben estar aplicados a todo lo que se va a realizar en ese proceso de restauración. Por eso esa parte de planeación es muy importante porque en esa parte de planeación les va a quedar claro lo que van a hacer y a partir de eso ustedes pueden entender qué costos pueden surgir a partir de ese proceso de restauración. Obviamente que van a haber de pronto ciertas problemáticas, ciertas eventualidades ajenas a lo que se planeó, ¿cierto? Que de pronto de ese caso tocará ver cómo se va a mover esa plata destinada para el proceso de restauración, ¿cierto? También la duración del proyecto. Si a ustedes les dicen, yo necesito que me restaure esto en 5 meses, pues obviamente va a ser, no sé, me restaure 5 hectáreas en 5 meses, pues va a ser casi que imposible porque es muy poco tiempo, ¿cierto? Si de pronto les queda fácil por ahí con 1 metro, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces eh, imagínense cuánto no demora restaurar una gran finca o un gran sector, ¿cierto? Entonces, esa duración del proyecto debe ser considerada de acuerdo a esos objetivos que se quieren lograr, ¿cierto? Los costos relacionados con el mantenimiento posterior. Eso, es decir, ese proceso de restauración, como va a tener que ser manejado después de todo este proceso, también deben tenerse en cuenta todos estos costos y obviamente deben estar implícitos en qué se necesita para mantener ese ecosistema y que se siga recuperando y que se siga regenerando, por decirlo así, ¿cierto? Y además de todo tipo de esfuerzo requerido, ya sea animal, humano, tecnológico, ¿cierto? Entonces, todo el esfuerzo que ustedes necesiten para desarrollar ese proceso de restauración, ¿cierto? No quiere decir que todo el proceso de restauración lo va a hacer el ingeniero ambiental o el biólogo o el zoólogo o el ingeniero forestal, ¿cierto? Se necesita de todo una cantidad de personas, ¿sí? Que pues hagan diferentes actividades, ¿cierto? Pueden ser voluntarios o pueden ser pagos, ¿cierto? Que ayuden a esa recuperación, a implementar todo ese esfuerzo que promueva la implementación
de esa recuperación de ese lugar, ¿cierto? No solamente esa recuperación va a recaer sobre una sola persona, sino que va a recaer sobre todas las personas que estén implicadas en ese proceso de restauración y que sean necesarias pues para lograr los mismos objetivos planteados en el tiempo requerido, ¿sí? Y vuelvo y les menciono, pues se les menciona acá, que se deben considerar todos los aspectos sociales o la consideración de todos estos aspectos sociales que en general pues acá se encuentran, en todos estos pues está muy arraigada la sociedad, ¿cierto? Pues va a ser muy fundamental para que ustedes puedan desarrollar proyectos de restauración, ¿sí? Que pues les sean aceptados, ¿cierto? Entonces que usted los contrató el dueño de la finca o los contrató X comunidad o los contrató el Estado, ¿cierto? Entonces deben tener muy en cuenta ese factor social, ¿cierto? Que está asociado a ese ecosistema que quiere, que necesita, y ustedes todo esto lo deben desarrollar con imparcialidad, sin beneficiar más a unos que a otros, ¿cierto? Y pues que la misma comunidad pues les acepte esos proyectos que ustedes vengan a plantear, ¿cierto? Y además ese planteamiento de esa restauración pues debe tener en cuenta y cumplir con todas esas metas y objetivos que ustedes plantearon, ¿sí? Eso lo deben tener muy claro y ojalá pues algún día les toque realizar algún proceso de restauración que pues les serviría mucho para que aprendan sobre cómo gestionar eh, todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿cierto? Tienen que estar muy, muy, muy relacionados ustedes con la sociedad, tienen que estar hablando con mucha gente, tienen que estar hablando con entes gubernamentales, por lo cual es importante que ustedes ya vayan teniendo en cuenta esto, ¿sí? Eh, también hay un autor que se llama Gobster, ¿sí? Que pues él menciona una particular importancia que se debe tener o un factor muy importante que se debe tener en cuenta en los ecosistemas al momento de restaurar, que él las llama las visiones de la naturaleza, ¿sí? Esas visiones de la naturaleza, lo que él quiere dar a entender es la forma como las personas, la comunidad, ¿cierto? Percibe ese sitio a restaurar, su utilidad y su importancia, ¿sí? Entonces, que existe un bosque, ¿cierto? El público lo ve como un lugar natural, un lugar tranquilo, digámoslo así. La utilidad que se le puede tener, no sé, un lugar turístico, un lugar, no sé, para ir a meditar, para ir a caminar, un lugar para avistamiento de aves, no sé, ¿cierto? Y qué importancia tiene ese lugar para esa comunidad que está ahí asociada. Denme un ejemplo, chicos, acá en Sibundoy, ¿qué lugar natural eh, ustedes ven como público, digamos, como comunidad del Valle de Sibundoy, ustedes ven como importante para la comunidad que tenga, donde me expliquen esas visiones de la naturaleza? ¿Qué lugar ustedes pensarían acá en Sibundoy que es importante? El salado. Sí. Profe. Bueno, Joana y Ricardo, creo, y alguien más por ahí abrió el micrófono. Yo La decía la parte alta reserva de natural de resguardo, Tamar. profe, resguardo de la comunidad indígena. Listo, bueno, entonces va Joana, va Ricardo, va Jessica y bueno, vayan levantando la San, mano para San saber, chicos. José, San José del Chunga, Eso, bueno, Joana, cuéntame, profe, dime. San José del Chunga. Listo, ahorita nos cuentas. Va Joana primero, ¿listo? Pues no sé, ¿no? Un lugar público donde uno sí puede estar con la naturaleza y pues no estar como rodeado de todo eso. Es el salado, no sé, las personas que pues hemos Ujú, ido ya conocen cómo es, pues es un sitio totalmente natural y es ujú. muy bonito. Y pues puede ir cualquier persona. ¿Qué beneficios notas tú que te da el lugar? ¿O por qué te parecen bonito? Porque le gusta a Pues la gente de acá? uno, porque pues para hacer avistamiento de aves es genial, es como, o sea, las especies que se encuentran allá son muy variadas, Ujú, el recorrido que uno hace pues también como que es tranquilo,
además pues de que se supone que las aguas que se encuentran allá son medicinales, Sí. entonces es muy chévere. Ah, vale. Bueno, muchas gracias, Joana. Ricardo, creo que estaba ahí abriendo el micrófono. Sí, profe. Dime, Ricardo. Yo decía de las reservas naturales, Sí. pues que en, en la vereda de la Menta de San Francisco hay una reserva natural que se llama El Palmar, y Sí. pues es como una reserva civil en Sí. donde sus habitantes pues, lo toman de manera cultural porque ahí ellos cultivan lo que es alimentos de chagra y Ujú. también está el palmito. ¿Para qué le Pues, sirve el palmito? esos son para artesanías. Vale. Ellos fabrican aventadores, camas con eso. Ah, listo. Muchas gracias, Ricardo. Jessica, creo que también quería hablar. Jessica, ¿no está Jessica? Pero era mala idea. Ah, bueno, entonces mientras Daniel. Daniel que quería hablar también. No, profe, yo diría esas reservas por allá abajo, porque, o sea, para poderla fomentar sobre la educación, sobre el pajareo, Ajá. mirar las diferentes especies de aves, las cuales se están extinguiendo, ¿no? O sea, dándoles a Ujú. conocer a la gente a través del sonido para poder distinguir las aves y las Sí. cuales estén en extinción, y así se hace conocer las cuales están en la región, y cuando salgan a otra parte sigan las aves de otra región para poder Mm, distinguir. ¿Dónde queda? Eso queda por allá abajo, yo creo que es de Santiago hacia abajo. Ujú. Yo creo que sí, San José del Chunga, ¿cómo que le dice? San José del Chunga. Vale, muchas gracias, chicos. Nos va a tocar hacer una salida de campo para conocer estos lugares. Que pues yo sí conozco el Salado, pero fue hace mucho tiempo y ya casi que no me acuerdo. Pero sí es un lugar bonito. Los otros que me mencionaron, no. Jessica, ¿ya? Mm, y vamos para el Salado. Toca hacer una salida de campo. Dice Dayana, hay un lago en San Andrés que por su naturaleza y su tranquilidad lo visitan mucho. Pues chicos, toca esperar a ver si se restaura esto y cuadramos una salida de campo para el Salado. Pero toca ir con alguien que conozca, porque yo no conozco y no me arriesgaré a dejarlos perder. ¿Sí? ¿Qué grupos? ¿Qué grupos tuvieron salida de campo? Para preguntarle a los profes cómo le hicieron. En química creo que habían hecho uno, profe. Ah, bueno, pero es que el profe ahí me contó que ya está bajo riesgo de cada uno de ustedes. Y es que yo la verdad no sé, con esta situación no me arriesgaría mucho porque ya se está incrementando otra vez el pico de contagios. Ya vamos para el segundo pico, entonces yo no lo consideraría muy conveniente ahorita. Pues mi punto de vista, ¿no? Pero si ustedes se arriesgan a contagiarse, pues ahí vemos, ¿sí? Allá se cura con el agua. Las reservas en Bellavista hay buen avistamiento de aves, además hay especies de plantas que se utilizan para remedios naturales. ¿Y ustedes tienen binoculares o no tienen binoculares? No. Sí, profe. Algunos han de tener. Bueno, toca que me digan cuántos tienen binoculares porque hasta podríamos hacer un avistamiento de aves o podríamos hacer una actividad bien chévere. Bueno, chicos, lo voy a pensar porque pues sí me preocupa esto de que estamos otra vez se están incrementando los contagios y yo la verdad no quisiera ser culpable de que alguno de ustedes o varios de ustedes se hayan contagiado, ¿sí? Pero bueno, lo voy a pensar y voy a pensar bien si nos vamos para el Salado o para la reserva que dice Ronaldo o para algún otro lugar de interés de ustedes. Profe, Dime. pues si se la cuadra esa salida, pues digamos, no sé si se nos demora mucho. Lo que pasa es que yo tengo una amiga Ajá. que ella trabaja en Proaves de Colombia, entonces ella es
es una guía. Entonces yo le puedo pedir la colaboración a ella para que nos vaya por allá abajo pues a dar como algo relacionado con las aves, ¿no? Pues bien, pues verle preguntando de pronto para saber qué hay que hacer para que ella vaya y nos colabore, ¿listo? Y yo voy viendo, ¿sí? Pues es que, pues me preocupa es esta situación, ¿sí? Que pues ustedes son que casi 30 personas y no se puede estar más de 10 personas. Bueno, según se va a estar en un lugar abierto, ¿cierto? Pero no quisiera ser la culpable de que haya un foco de contagio acá en el Valle de Sibundoy, ¿sí? Entonces ya ahí sí, pues voy a preguntar a ver si se puede hacer, pero pues ya sería bajo responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, chicos, entonces, muy bien por sus ejemplos. Jessica, ¿ya pudo o no? A continuar. Bueno, no. Continúe, profe. Bueno, listo. Entonces, vean que acá también está muy arraigado estos servicios ecosistémicos. Yo creo que ustedes ya han hablado de servicios ecosistémicos, donde se habla de servicios ecosistémicos de tipo cultural, ¿cierto? De provisión y todo eso, ¿sí? Entonces, cultural, todo lo que me comentaban, no sé, las culturas indígenas, todo esto, para ir a ver aves, por tranquilidad, porque es un lugar bonito, porque la gente ya lo conoce de hace tiempo y no lo quiere dejar que se acabe, ¿cierto? También podemos decir de servicios ecosistémicos de tipo de aprovisionamiento, me hablaban del palmito, que les ayuda para la realización de artesanías, ¿cierto? Entonces, esas visiones de la naturaleza están muy relacionadas con esos servicios ecosistémicos que van a estar relacionados en esa forma como cada uno de ustedes o como las personas aledañas o que se benefician de cierto ecosistema van a ver y van a percibir ese ecosistema y la utilidad e importancia que tiene para cada uno de ellos, ¿cierto? Para ustedes es importante el salado, creo que todos ya lo conocen, ¿cierto? Y pues en el salado ustedes me hablan de que pues es un lugar muy bonito, muy tranquilo, muy chévere para ir a caminar, a avistar aves, ¿cierto? Se puede uno ir a bañar hasta el río porque es calientico. Entonces, pues ya le tienen cierta importancia de tipo cultural, ¿cierto? Todas estas reservas y estos lugares que me cuentan también, que también están muy arraigadas con todo este conocimiento ancestral indígena, digámoslo así, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces uno no entiende la importancia de ciertos lugares porque ya lo ve como tan naturalizado, como tan normal, que consideramos que algo importante es algo como, no sé, como nuevo, innovador, como que tenga un alto impacto en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero no, esa importancia muchas veces uno no la ve porque no es salado. Lo tenemos ahí, cualquier rato vamos, ¿cierto? Se acaba el salado y ahí sí ya le empezamos a ver su real importancia, ¿cierto? Entonces, cuando ya se han descrito todas las condiciones ecológicas, ¿cierto?, del lugar y que se han explorado los aspectos sociales que afectan este ecosistema o que están relacionados con este ecosistema, ¿cierto? O con ese lugar que ustedes van a restaurar, van a poder realizar ustedes una serie de opciones de restauración que pues incluya tanto a la sociedad como a ese ecosistema que ustedes desean o pretenden restaurar, ¿cierto? Y pues a partir de esas opciones o de esas intenciones o de esos planes y planteamientos para la restauración, ustedes ya van a poder plantearse esas metas y esos objetivos de ese proyecto para poder pasar ahora sí a la etapa de implementación, ¿cierto? Entonces ya ustedes habiendo analizado ese lugar, esa sociedad, esos factores que le dan cierta importancia, ¿cierto? Ustedes ya pueden entender el cómo se debe manejar, cómo se debe utilizar y cómo se debe restaurar ese ecosistema y ahí ya pueden plantearse sus metas y objetivos, ¿cierto? Por eso yo les he hablado cada rato de que deben entender el sitio, la descripción del sitio, su uso, su importancia. Bueno, la importancia casi no se las había hablado y tal vez esto no lo hayan tenido en cuenta, ¿cierto? Pero ya habiéndoselos mencionado, ustedes lo pueden tener muy en cuenta, ¿cierto?
Bueno, y pues para que ustedes se planteen ciertas metas para la restauración y la rehabilitación de ecosistemas, ¿sí? Pues necesitan tener en cuenta y la mitigación de los daños causados a estos ecosistemas, ¿cierto? Entonces ya aquí en este caso podemos hablar de una diferencia entre restauración y rehabilitación de ecosistemas, ¿sí? De acuerdo a esos objetivos, a esas intenciones que ustedes tengan para la restauración de ese ecosistema, la restauración o rehabilitación, ¿sí? Podemos decir que la restauración va a ser esas metas que ustedes quieren lograr en un ecosistema, ¿cierto? En las que ustedes quieren restaurar o recuperar, ¿sí? Todas estas especies, toda la composición de especies que tenía este ecosistema y la funcionalidad del mismo cuando existía, por decirlo así, sin ningún tipo de alteración, ¿cierto? Entonces, para realizar ese proceso de restauración, se va a necesitar de un ecosistema de referencia, ¿cierto? Que ustedes puedan decir, vea, este ecosistema ha estado aquí por, no sé, cientos de años, ¿cierto? La gente lo conoce desde hace mucho tiempo, no ha sido alterado, ¿cierto? Y queremos que este ecosistema degradado, disturbado, sea restaurado a tal punto que llegue a ser como ese ecosistema que está allá más lejos, que nos sirve como referencia, ¿cierto? Entonces, la restauración va a ser coger un ecosistema degradado y devolverlo prácticamente o llevarlo a su estado original, ¿cierto? Donde vuelvan todas las especies y donde se recupere esa funcionalidad de ese ecosistema, ¿sí? Y pues para lograr esto, pues va a ser un poco complicado porque recuperar todas las especies, ¿sí? Entonces va a ser muy, muy difícil porque muchas veces no existen estos inventarios de especies que ayuden a entender qué tan biodiverso era el lugar, o pues pueden existir, ¿cierto? Pero estos inventarios muchas veces no recopilan en realidad cuántas especies existen en un lugar. ¿Quién me da un ejemplo de un inventario de especies? ¿Qué es un inventario de especies? Bueno, ustedes no han visto biodiversidad, creo. Pero ¿qué entienden como inventario de especies? ¿Sí me están escuchando, cierto? Sería como la cantidad o número de diferentes especies. Sí, señorita, cantidad o número de las especies que habitan en un lugar o en un ecosistema, ¿sí? Y entonces un inventario de especies puede ser, no sé, el libro rojo de mamíferos de Colombia, o el libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia. ¿Sí? Esos libros rojos, bueno, ustedes lo verán en biodiversidad, esos libros rojos lo que hacen es recopilar información de la biodiversidad del país, ¿cierto? Y esos organismos reportados en estos libros, pues se van a indicar que son organismos que están altamente amenazados, que están en un proceso de extinción, ¿cierto? Por lo tanto, se debe promover su conservación, ¿sí? También tenemos, no sé, inventarios de flora y fauna del Valle de Sibundoy. Yo supongo que lo hay. Yo a los de biología, los que vieron biología conmigo, que están aquí, les compartí un inventario de aves de Sibundoy, de aves del Valle de Sibundoy. Ese es un inventario de especies, ¿cierto? De especies, en este caso, aves. En ese caso, pues se necesitan para que ustedes puedan lograr una restauración completa de ese ecosistema, necesitan pues ir a información bibliográfica que les diga qué tipos de especies habitaban en este lugar, ¿cierto? Por lo que les digo, esto es muy difícil porque recuperarlas todas en un ecosistema altamente degradado va a ser muy difícil por las mismas condiciones de vida que presentaba cada una de ellas. Algunas especies pueden ser muy especialistas,
otras pueden ser generalistas. Seguramente se podrán recuperar las especies generalistas, pero las especies especialistas va a ser muy difícil recuperarlas, ¿sí? Por eso acá les digo que este proceso de restauración se limita a aquellos casos en los que se trabaja en un sitio en donde existía ese ecosistema que ustedes conocen bien, ¿cierto? No pueden restaurar un sitio donde ya no existe, donde ya no está, ¿cierto? Sino que tienen tal vez hasta un ecosistema de referencia, ¿cierto? Donde pueden decir, ah, bueno, este ecosistema se estructura de esta y esta forma y tiene X y Y especies y podemos por lo menos hacer un proceso de restauración para que este ecosistema se parezca mucho al otro que está allá, ¿sí? Y la rehabilitación, pues básicamente lo que se busca es por lo menos crear o recuperar las condiciones adecuadas para que ese ecosistema vuelva a funcionar no igual, pero por lo menos vuelva a tener ciertas funcionalidades que pues le ayuden a mantenerse a través del tiempo, ¿sí? Y tal vez que por sí mismo se mantenga recuperando y que tal vez de pronto a través del tiempo por sí mismo se restaure, ¿cierto? Tenga un proceso de restauración, o si no, que por lo menos se convierta en un nuevo ecosistema y este nuevo ecosistema tenga nueva estructura, nueva funcionalidad y hasta de pronto aporte nuevos servicios ecosistémicos a esa comunidad que se beneficia de ese ecosistema. ¿Sí es clara la diferencia entre restauración y rehabilitación? Si yo les pregunto esto en el parcial, ¿lo pueden responder? ¿O les queda duda? Profe, en un comienzo, cuando nos dio a conocer lo de restauración, aquí menciona que vuelva al estado original, ¿no? Pero usted nos daba a entender que volvía a un estado similar, que tenía la intervención antropogénica, o sea, de nosotros. Y en cuanto a la rehabilitación, era que se daba de manera, como digámoslo, autónoma del mismo ecosistema, de manera natural, sin ningún tipo de intervención. Entonces ahí estoy como confundida porque si dice vuelve a un estado original y si nos mencionó que era similar. ¿Me repites la confusión que no te entendí? Aquí menciona que vuelve a un estado original. La restauración. La restauración. Pero en un principio de las anteriores clases dio a entender que la restauración se da, no va a volver a su estado original, sino similar, porque va a tener intervención antropogénica. Exactamente. A eso me refiero. Sí, porque o sea, original menciona aquí. Bueno, ahí de pronto, ¿cómo te digo yo? La confusión, o sea, es básicamente la misma definición, sino que de pronto está escrita con diferentes palabras, ¿sí? Lo que te digo, restaurar, básicamente va a ser tratar de, a partir de la mano de obra humana, por decirlo así, tratar de restaurar ese ecosistema original, lograrlo obtener, ¿sí? Pero lo que les digo acá, va a ser muy difícil, ustedes cuando traten de restaurar un ecosistema van a estar limitados a que no conocen la composición de especies original, ¿cierto? No conocen o tal vez no se conoce bien la estructura original de ese ecosistema, por lo tanto va a ser muy difícil llegar a ese ecosistema exactamente igual, no va a ser el mismo. Yo les decía esas primeras clases, no va a ser exactamente el mismo porque no se van a poder recuperar todas las especies que existían, simplemente por el hecho de que no se conoce en totalidad, ¿cierto?, qué especies habían allí. ¿Sí es claro para ti? ¿O sigues confundida? Sí, profe. ¿Sí? Solamente ¿Segura? que pues el texto estaba ¿Segura? un poco enredado, sí, pero sí. Sí, entonces, en ese caso les digo, está escrito es básicamente con diferentes palabras, ¿sí?
ustedes van a estar limitados a restaurar, perdón, ese ecosistema, ¿sí? Porque no va a ser exactamente el mismo que ustedes tenían en un inicio, porque se perdió gran cantidad de especies y tal vez ni siquiera algunas especies estaban reportadas, ¿cierto? Entonces, en ese caso se va a tratar de volver al ecosistema original, ¿cierto? Que en general no se va a poder porque no se va a poder recuperar todas las especies que existían en un inicio, ¿sí? Claro que se puede llegar a un ecosistema muy similar, muy parecido, y hasta que recupere ciertos servicios ecosistémicos o todos esos servicios ecosistémicos que se perdieron, ¿cierto? Pero hablando en cuanto a composición de especies, no va a ser exactamente igual. ¿Sí es claro para ti?